Le damos la bienvenida a su programa Perspectiva Sociológica. Una vez más estamos reunidos precisamente para discutir diferentes temas de la realidad social panameña, por supuesto desde la perspectiva sociológica. Su servidor, José Clemente Lazo Núñez, siempre con ustedes, igual que nuestra amiga Yanina Castro. Estamos aquí para debatir diferentes temas. Esta semana hemos establecido un tema muy particular, principalmente en el marco de el 19 de septiembre fue la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado. Hubo pronunciamientos mundiales, el Papa Francisco hizo pronunciamientos importantes sobre la importancia de reconocer al migrante como un actor importante y que definitivamente se encuentra en las coyunturas precisamente por la condición que están viviendo en diferentes latitudes del planeta. En el caso panameño, efectivamente tenemos la claridad de que Darién se ha constituido en un punto importante de discusión a nivel latinoamericano y continental referente al tema de la migración. Hoy tenemos un invitado, como siempre, especial, el profesor Samuel Pinto, que estará conversando con nosotros sobre este tema. Antes de darle la palabra al profesor Pinto, hacemos los anuncios respectivos sobre lo que el Departamento de Sociología viene realizando principalmente. Queremos anunciar que el Departamento de Sociología ha inscrito 3 proyectos importantes para el desarrollo del servicio social de los estudiantes de la Universidad de Panamá. Hemos creado la unidad de investigación del Departamento de Sociología y tenemos diferentes grupos de investigación donde profesores están coordinando investigaciones en temáticas coyunturales, en temáticas de género, ambiente, seguridad y política. Y en ese sentido estamos invitando a los estudiantes que quieran realizar su servicio social dentro de esta estructura puedan acercarse al Departamento de Sociología para efectos de que si quieren desarrollar en términos de sus competencias investigativas, ese es el espacio para lograr esto. También mencionar que esta semana el decano de la Facultad de Humanidades junto con la alcaldesa del distrito de Arraiján firmaron un acuerdo de cooperación para que el Departamento de Sociología y otras unidades dentro de la facultad puedan desarrollar actividades de prácticas profesionales de sus estudiantes, diagnósticos socioambientales, cooperación entre estas instituciones es importante principalmente para mostrar los productos que genera la universidad como tal y que muchas veces no se percibe dentro de la población los aportes que esta institución da al país como tal. No solamente es la formación profesional, sino hay un conjunto de elementos, productos y desarrollos que hace la universidad y que se beneficia a la comunidad en general. Y por supuesto nosotros a través de estos acuerdos participamos y trabajamos directamente con ellos. Por último quería mencionar que les invitamos a leer los artículos que se publican todos los domingos en la Estrella de Panamá en la página de Pensamiento Social, que de igual forma que este programa habla de diferentes temas particulares, este domingo va a salir un artículo del profesor Azael Carrera referido precisamente a los desafíos que tiene la ciudad como tal y las desigualdades que ocurren precisamente en ella. Él recomienda un conjunto de acciones o nudos que deben ser desatados para efectos de lograr una ciudad inclusiva y con derechos para todos. Sin más entonces, le damos la bienvenida al profesor Samuel Pinto. Samuel Pinto, bienvenido. Gracias, profesor Lazo, profesora Yanina, todos los que participan en este prestigioso programa importante. Estamos aquí para conversar y tener unas reflexiones con respecto a estas temáticas que nos llaman poderosamente la atención y que nuestro país es un país que evidentemente vive este tema de la migración. Excelente, Samuel. Bueno, sin más damos inicio y aquí tenemos siempre a nuestra mano derecha, Yanina, que siempre viene preparada para estos temas, preguntándole a nuestros invitados. Yanina, es tuyo el invitado. Por supuesto, bueno, agradecerle primero que nada al profesor Samuel por aceptar la invitación. Sobre todo sabemos que usted está llevando a cabo una serie de investigaciones y siempre está constantemente en el área de Darién. Darién en los últimos años se ha convertido en una zona de tráfico. Siempre ha existido el tráfico a través del Darién, pero sin embargo en los últimos años se ha incrementado, ¿no? Se ha incrementado ese tráfico, lo hemos visto en distintos medios de comunicación, a través de redes sociales y también los planteamientos que ha hecho el propio gobierno para contrarrestar un poco esa migración irregular.
A pesar de esos peligros de la selva, a pesar de que es un área totalmente boscosa, con una gran capacidad de ríos, donde la población normalmente mayormente es indígena, esto por supuesto genera un fraccionamiento entre esa población migrante y la población que se encuentra en el sector. En los estudios que usted ha estado realizando, ¿cuáles han sido principalmente esos hallazgos que podemos contrarrestar de esta situación migratoria? Y de ciertas poblaciones, ¿no? También saber cuáles son las poblaciones que están migrando a través de esta área. Sí, gracias, profesora Elena, por la pregunta. Darién es una provincia muy interesante, muy importante, y nuestro país, Panamá, colinda con la República Colombiana. Nosotros tenemos 266 kilómetros entre ambos países, y que es un poco difícil poner un sistema de seguridad que pueda vigilar toda la frontera. Eso es imposible. Realmente lo que nosotros observamos en el Darién, en estos cruces migratorios, es un flujo histórico que siempre se ha dado, que es el flujo en el Atlántico. O sea, lo que nosotros conocemos como paso migratorio es el paso que se da en la zona atlántica, donde evidentemente se puede observar por las noticias el trayecto que hacen los migrantes desde el Urabá o el antioqueño, desde Turbo, hacia una zona atlántica también colombiana, Capurganá, Satzurro, y luego de ahí entran a lo que conocemos nosotros como el tapón del Darién. Claro que entre las dos fronteras hay elementos interesantes. Por ejemplo, en el área de la frontera colombiana, en el Atlántico, podemos ver muchos grupos mixtos, grupos afro, grupos latinos. Cuando entramos al área panameña, vemos dos grupos étnicos muy fuertes en nuestro país, que son los grupos Emberá y los grupos Guna. Este cruce, hay que decir también en la historia, que evidentemente cuando nosotros leemos la historia, en la época colonial, esta era la forma en que los colonizadores entraban por el Atlántico, atravesaban parte de tierra firme y el resto lo hacían por sistemas fluviales. Nosotros tenemos uno de los ríos más importantes que se utiliza cuando la gente entra por el área del Atlántico, es el río Tuquesa, que va en dirección hacia Bajo Chiquito. Estos flujos han sido muchos. Hemos tenido flujos, por ejemplo, los primeros flujos importantes eran flujos de nuestros hermanos cubanos, nuestros hermanos haitianos, y luego se ha incorporado la dinámica de otros migrantes como los venezolanos, la migración que conocemos como migración extracontinental, donde vemos asiáticos, africanos y de todos estos países. Entonces, hay que reconocer que ese tema migratorio siempre ha existido, y pongo por ejemplo una situación específica. Los pueblos originarios nuestros, en este caso vamos a hablar de los Guna. Los Guna están tanto en Panamá como en Colombia. Por ejemplo, hay dos comunidades fronterizas en ambos lados. En el lado panameño está toda esa zona que conocemos como Paya, y del lado colombiano está la zona que se llama Arquía, o sea, y ambos son gunas, pero ellos cruzan en ambos lados, y siempre ha habido ese proceso de migración. Lo que tenemos actualmente es que los conflictos internacionales y ciertas políticas públicas migratorias en Estados Unidos que fueron flexibilizadas generaron esta demanda grande de flujos migratorios por el área de la zona del Darién. Bien, desde la perspectiva sociológica nosotros hemos visto que hay diferentes enfoques de explicación para abordar el fenómeno de la migración como tal. Hay un enfoque muy particular que es el enfoque de derechos humanos. El derecho a migrar está fundamentado totalmente, pero también hay otros enfoques con respecto a la represión frente al migrante por el proceso como tal. Hemos visto que este enfoque, quizás en el gobierno nacional principalmente, hubo un estudio que desarrolló Médicos Sin Fronteras hace poco, que fue expulsado del país prácticamente,
quiero decir que el Departamento de Sociología puso un grupo de estudiantes que ayudaron a la aplicación de la encuesta para la base de datos y tenemos los resultados como tal, con un conjunto de recomendaciones al gobierno nacional frente a cómo debe atender el tema migratorio. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los enfoques hoy y cuáles son las formas de intervención que tiene el gobierno nacional frente a esta problemática? Claro, la dinámica de la migración cada día motiva a los investigadores y a los cientistas sociales a poder abordar la migración desde muchos ámbitos. Actualmente el tema que vincula muchas veces a los derechos humanos, al tema de la vulnerabilidad, también implica por parte de un abordaje sobre el tema del Estado, qué hace el Estado con respecto al tratamiento que le da a los migrantes, que está en el marco de una discusión que es el tema puede ser de la política pública o también puede ser de la gobernanza migratoria entre los actores. Realmente hay diagnósticos que se han levantado por parte de muchos organismos, ONG internacionales, donde se evidencia una gran vulnerabilidad del migrante. Hay muchas preguntas que hay en el aire, por ejemplo, ¿por qué realmente el Sistema Nacional de Frontera, que es realmente el que tenemos en este proceso de seguridad, no avanza en vez de quedarlos esperando en Bajo Chiquito, en Canamembrillo, en San Vicente? ¿Por qué no avanza el pie de fuerza que tienen ellos y lo introducen un poco más adentro, donde está la zona más riesgosa y genera una especie de mayor cordón de seguridad? Es una pregunta que se le ha hecho mucho a los directores de Senafron y aducen de que por temas de costo, por temas de operatividad, muchas veces se les dificulta ese tipo de acción. Nosotros también hemos visto que hay otros abordajes en el contexto etnográfico, antropológico, el tema del impacto. Ahora actualmente se estudia mucho el impacto que genera el tema de la migración en las comunidades, cómo las comunidades se van transformando producto de ese impacto, por decir algo tan sencillo, el volumen de efectivo que puede manejar nuestro pueblo originario, en el caso, por decir algo, Bajo Chiquito, la comunidad de Emberá, vamos a poner un ejemplo, alguien que tiene una piragua que moviliza migrantes, en una piragua puede caber como 25 migrantes a una razón de que $30 por persona, y si multiplicamos la frecuencia de cuántas veces, 10 veces que vayan a hacer esto, estamos hablando de varios miles de dólares importantes. Entonces la gente se pregunta, pero esta dinámica que ha cambiado ahora, nuestros hermanos del pueblo originario ya han invertido en sus viviendas. Hay viviendas en Bajo Chiquito que tienen doble altura, ya también pueden tener acceso a vehículos, por ejemplo 4x4. Cuando llegan a Yavisa, al centro, tienen una gran cantidad de dinero y se observa los dineros que sacan. Eso realmente había que preguntarse si este sistema es sostenible, hasta qué punto ellos pueden seguir viviendo con esto y abandonar lo que hacían antes tradicionalmente. Bueno, son muchas preguntas y son varios enfoques. La migración se ve desde el ámbito de la gobernanza migratoria, con los actores, desde el tema de políticas públicas, desde el impacto hacia las comunidades, desde el ámbito de vulnerabilidad. Hay muchos temas nuevos también. El propio tema de la violencia en sí genera una dinámica, un abanico importante de formas de abordar el tema de la migración. Vamos a ir a una pausa y en un momento regresamos precisamente para indagar un poco las dinámicas económicas que se están generando dentro de este efecto de la migración y cómo precisamente se está vinculando al tema de la violencia. En un minuto regresamos. Estamos de vuelta con su programa Perspectiva Sociológica. Hoy estamos hablando sobre el tema de migración en el marco de la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado. Hemos dedicado el programa para conversar sobre la situación principalmente que ocurre en el Darién con la migración. Nosotros antes de la pausa estuvimos conversando con el profesor Samuel Pinto, especialista del Departamento de Sociología, que viene trabajando ya algunos años
el tema y está compartiendo precisamente algunos temas conceptuales y descriptivos de la situación en el área del Darién. ¿Yanina? Por supuesto, antes de la pausa estábamos hablando un poco de esas dinámicas, principalmente económicas, que se dan con este flujo migratorio. Hemos visto que ambos gobiernos, tanto Colombia como Panamá, se han comprometido a contrarrestar o a ser más enérgicos en sus medidas migratorias. Por supuesto, todo esto con apoyo y presión por parte de los Estados Unidos, pues sabemos que principalmente estas migraciones tratan de ir hacia el norte. Y frente a esto, el gobierno también ha implementado algunas medidas. Esas medidas están funcionando frente a esas dinámicas que se están dando en esta población, o en realidad van a ser contraproducentes porque no se está considerando todos estos elementos que aquí se han enunciado. Bueno, sí, hemos visto muchas estrategias, yo no llamaría política pública panameña, sino más bien algunas estrategias que hace el Estado panameño. Pero históricamente hemos observado en cuanto al tema de política pública y tema migratorio, que nuestra política está muy influida por lo que se pueda definir en los Estados Unidos. Por decir un ejemplo, ya para 1903 nosotros teníamos una definición de una política pública en cuanto a ciertos grupos de migrantes, sobre los chinos, sobre los turcos, sobre los sirios, y tenían una categoría que se le denominaba razas prohibidas. Esa categoría o esa forma o esa expresión allí en la norma panameña obedecía más que todo a una disputa que tenía Estados Unidos y Gran Bretaña, Inglaterra con respecto a China, el tema de la guerra del opio y todo ese proceso de Estados Unidos de hacer grandes obras, ferrocarriles, donde la incorporación de la mano de obra china era importante. Y nosotros asumimos también ese tema de incorporar en nuestra normativa esa categoría de razas prohibidas, porque lo que se aduce en Panamá es que tenían más fuerza, podían trabajar 14 y 16 horas y los panameños no, y eso iba a limitar a que nuestros nacionales entonces pudieran acceder a las megahoras que estábamos haciendo en ese tiempo, que también tenían que ver con la construcción del canal francés y el ferrocarril. Ahora bien, ¿qué tenemos actualmente? Tenemos una política que es influida en varios contextos por el tema de la política pública norteamericana, el tema político norteamericano. Ahora estamos en el tema de las elecciones y sabemos que uno de los temas importantes en los votantes es poder tener control en el tema migratorio, o sea que Estados Unidos o el presidente pueda mantener un estándar de vida para los que ya están en Estados Unidos y contener el tema migratorio. El presidente Biden había desarrollado un mecanismo de flexibilidad y había mucho flujo. Ahora cierra con un elemento de imponer una frontera en el Darién, tratando de, en este caso, nuestro país, de incorporar varios acuerdos que tienen que ver con el tema de equipo, inteligencia y trabajos en conjunto, pero lo que se evidenció en meses atrás es la utilización de una serpentina como un mecanismo de control para que las personas no pudieran pasar y paralelo a eso también un mecanismo acordado con Estados Unidos para el traslado de migrantes hacia sus respectivos países. Esas dos medidas son medidas muy coyunturales y nosotros sabemos que eso no va a limitar el tema del flujo de los migrantes, porque este es un tema mucho más amplio, más complejo, y que evidentemente el tema de las situaciones propias de los países está generando esta dinámica, por ejemplo. Y con esto un dato que doy así de manera rápida: a la fecha tenemos más de 150.000 migrantes venezolanos, o sea que en las estadísticas nosotros tenemos cerca del 66% de toda la migración que ha pasado en este 2024 venezolanos, y los datos que le siguen, por ejemplo, en este caso ecuatoriano y colombiano, están entre el 6%, o sea que hay algo que está pasando en estos países
que genera una política de expulsión, en este caso, de esa población venezolana. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, sería interesante ver cómo estamos nosotros en esas relaciones con estos países donde se dan este tipo de conflictos. Bueno, esto más que todo para ponerte en el contexto de lo que realmente nosotros estamos haciendo como política pública, que realmente es una extensión de la política norteamericana. Realmente no tenemos una política pública per se para tratar este tema. Ok, esto es interesante porque al final nosotros tenemos que construir nuestra propia política pública como tal, definitivamente entendiendo la dinámica general, porque no es Panamá solamente que vive esto, tiene una relación directa con diferentes países. Y lo que has dicho precisamente nos preocupa un poco más. O sea, nosotros hacemos solamente lo que nos dictan hacer con respecto a la política de migración como tal. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo la Universidad de Panamá puede aportar, y el Departamento de Sociología en particular, para darle los elementos, insumos, para la toma de decisiones del gobierno con respecto a la problemática que tiene la migración como tal? Bueno, la Universidad de Panamá, en este caso, todo lo que es el área de sociología, Facultad de Humanidades, tiene un papel importante, ya que los sociólogos pueden incidir a través de los trabajos que se hacen, ya sean investigaciones de diferentes índoles con respecto al tema migratorio. Esto genera un insumo, información, data, que permite entonces tener una visión, una reflexión con respecto al tema migratorio. Nosotros podemos hacer, por ejemplo, actividades en conjunto con los estudiantes, en conjunto con todo el cuerpo académico investigativo, actividades que puede ser yendo a las comunidades o generando foros de discusión, porque aquí lo importante es que esta información se pueda desarrollar, se pueda llevar a cabo a través de las diferentes formas que tiene la universidad para poder llegar a levantar data. Porque lo importante, siento que puede hacer la universidad, es levantar data de información cualitativa, cuantitativa. Esa data es un elemento importante para lo que se conoce como las políticas públicas con evidencia. Como siempre, el tiempo es el que nuestro mayor enemigo. En 20 segundos, Yanina, despídete, por favor. Bueno, creo que la problemática migratoria es un problema que debemos ver con largas luces, toda vez que no tenemos una política pública. Aquí un gran reto, profesor Samuel, a seguir investigando sobre ese tema y que se pueda aportar principalmente desde las ciencias sociales al Estado, ¿no? Principalmente a implementar políticas migratorias. En 20 segundos, Samuel. Bueno, siento que la Universidad de Panamá tiene un rol importante en ese tema para brindar información, levantar investigaciones, incorporar a todos los actores que son parte para poder entonces tener una visión mucho más amplia, ya como se manifestó que es un problema de índole internacional, pero que nos afecta a nosotros en el plano de lo local. Muchas gracias, profesor Samuel, por estar con nosotros. Nos despedimos de ustedes, nuestros oyentes fieles a este programa como tal. La próxima semana estaremos hablando sobre turismo y sociedad. Muchas gracias.